Bueno, el día de hoy tenemos un tema importante, que es un tema que se ha aplazado mucho, eh, pero creo que tiene una potencia genial porque es algo que realmente nosotros debemos saber para nuestro día a día y más en nuestro caminar con Dios. Y es cómo conocer la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces como cristianos nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga con mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Por qué debo tomar esto y por qué no debo tomar esto? Entonces creo que es un tema que nos va a ayudar un poquito a salir de dudas, a salir de esas preguntas que siempre tenemos en mente, que a veces no son respondidas inmediatamente. Entonces, Sami, ¿qué piensas tú del tema? Cuéntame. No, pues la verdad, cuando tú me llamaste para este tema, justamente yo había leído un devocional sobre la voluntad de Dios, ¿no? Y prácticamente pues comencé yo a leerlo más y comencé como a estructurar una planificación para hablar sobre el tema. Pero me gustaría como que tú puedas explicar eh, aquí a tu público ¿qué se refiere Dios cuando habla en la frase que dice la voluntad de Dios es ese acontecimiento bueno, agradable y perfecto que todos esperamos que suceda en cada ámbito de nuestra vida? ¿Qué, qué puedes tú expresar a tu audiencia sobre ese De que concepto? la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿A eso te Ujú. refieres? Sí, Ok, bueno, hay un versículo que se aplica mucho a esto y es que creo que es Romanos 8:28 que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Y muchas veces nosotros no vamos a tomar o las cosas, los procesos, cosas difíciles que acontecen en nuestra vida de una manera muy positiva. Pero esos procesos nos llevan a nosotros a fortalecer algo o a sacar una mejoría dentro de nosotros. Entonces, la voluntad de Dios en sí, por muy difícil que sea, por muchas cosas que tengas que pasar complicadas, en sí siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Porque cuando tú eres un hijo de Dios y centras tu vida en hacer la voluntad de Dios, en obedecer a Dios, vas a entender que lo que Él quiere para ti siempre va a ser lo mejor y tú lo vas a tomar con agrado. Aunque estén aconteciendo miles de cosas difíciles en tu vida, lo vas a tomar con agrado porque el Espíritu Santo va a poner en ti, ok, esto está aconteciendo, pero tú estás bajo las manos de quién, en quién tú estás confiando. Entonces tú vas a sentir esa seguridad de que realmente estás confiando en Él y que porque más que pueda estar todo a tu alrededor cayéndose, tu fe está en Él. Entonces siempre va a ser agradable y perfecto, porque aunque nosotros ahora veamos las cosas revueltas, hechas un 8 y nuestra vida es un caos, siempre a donde Dios nos mande, siempre al lugar donde Dios nos va a querer llevar, siempre va a ser lo mejor. Siempre al principio va a ser como que, ¿por qué le hice caso a Dios? ¿Por qué hice esto? Se ve todo complicado. Pero ese es el proceso. Cuando tú llegas a la meta a ver el resultado de eso, te das cuenta, wow, realmente esto es lo que yo necesitaba, realmente esto es lo que era para mí, realmente esto es lo que yo quería, yo anhelaba y realmente la voluntad de Dios fue buena. muy bien. Sí, tienes razón. Es como también hablar sobre que la voluntad de Dios es como un proceso de planificación. Muchas veces nosotros, bueno, la planificación es un proceso donde tomamos decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta una situación actual o cualquier factor que estemos viviendo para alcanzar un objetivo. Entonces, muchas veces nosotros como personas planificamos algo deseando obtener el 100% de las cosas, pero muchas veces esa planificación no la planificamos donde, ¿qué pasaría si no llego yo a alcanzar el 100%? Y es donde muchos se frustran y muchos donde dicen, pero es que, ¿por qué me pasan las cosas a mí? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y es como poner el ejemplo. Yo soy docente, ¿no? Y nosotros los docentes, cuando vamos a dar una clase, ya sea con niños, con jóvenes, hacemos una planificación donde cada planificación tiene un objetivo. Y ese objetivo nos indica eh,
lo que queremos alcanzar, los conocimientos que queremos alcanzar con los niños. Y cada planificación tiene distintas actividades dependiendo la clase que vayamos a dar. Y muchas veces, y esas planificaciones, no quiere decir de que porque yo como docente planifico algo, se va a realizar al 100%. No, simplemente nosotros como docentes hacemos que la planificación sea como algo que se pueda cambiar durante el camino. Que si el día de mañana tengo un alumno que tiene un problema de aprendizaje, que no puede aprender del mismo nivel que el otro niño, esa misma planificación, como es flexible, me permite a mí poder modificar la actividad y poner otra actividad para que se acorde y llegue al objetivo que quiero llegar. Y es lo que pasa con la voluntad de Dios. Muchas veces Dios nos da a nosotros la libertad que planifiquemos nuestra vida, planifiquemos qué queremos lograr con nuestra vida, cómo lo queremos hacer, pero dejamos a un lado a Dios, dejamos a un lado a Dios de esa planificación, que cuando viene el problema, como no está Dios en esa planificación, entonces no encontramos respuesta o no encontramos la salida de cómo modificar esas actividades. Y entonces me parece muy interesante de que saber de que por qué en este mundo nos encanta vivir siempre por nuestra propia visión. Nos encanta seguir en ese camino de ver las cosas de que solo yo tengo la razón. Pero si viene Dios y me da un jalón de orejas, yo digo, ¿pero por qué? Si ese es mi objetivo, yo lo quiero alcanzar. Y quiero forzar las cosas, con tal de llegar al objetivo, pero no tengo en clave qué quiero lograr si llego a ese objetivo. Correcto. Y es importante, como tú dices, tener una planificación. Incluso, para conocer realmente la voluntad de Dios, nosotros debemos saber dónde está nuestro corazón. Y es una pregunta crucial, y me gusta mucho este versículo, Efesios 5:17, dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Somos exhortados para no ser necios, sino que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Todos debemos prestar atención para comprender los principios fundamentales que deben ser la base de nuestro proceso en la toma de decisiones. Como tú decías, tú debes planificar, porque toda planificación al final tiene que llevar una acción. Entonces, quiero que entendamos esto. Hacer la voluntad de Dios siempre nos va a llevar a tomar decisiones. Y ahí viene. ¿Cómo son tus decisiones? ¿Cuál es la respuesta que tú tomas a eso? ¿Qué es lo que tú decides? Entonces, Efesios dice que no seamos insensatos, que seamos entendidos. Entonces, cuando te presentes un proyecto o algo y tú tengas que decir sí o no, tú primero piensas, ¿esto es la voluntad de Dios? ¿Esto le agrada a Dios? ¿Esto será que me va a edificar? ¿Me va a alejar más de Dios? ¿O va a acercar a las personas más a Dios? Tienes que pensar en todo eso. Y yo quiero hacerle una pregunta a Sammy, que es importante porque creo que él ha tenido que tomar estas decisiones, y es, ¿cuál es la decisión crucial que tú has tenido que tomar? Bueno, muchas veces la decisión más crucial que hemos tenido que tomar es fijarte prácticamente cuál es tu talento, cuál es tu habilidad, cuál es el enfoque que quieres alcanzar. Por ejemplo, cuando yo quise ser docente, yo tuve que tomar la decisión de qué quiero lograr al ser docente. Muchos tienen la planificación de que, ok, voy a ser doctor solo porque el doctor gana más dinero, porque el doctor tiene estos ingresos mucho mejores que la otra profesión. Pero no te pones a pensar qué quieres lograr siendo doctor, a dónde va a estar tu corazón. Y es lo que tú decías, muchas veces dejamos que el corazón piense más por algo físico que en realidad en algo más dentro de nosotros. Porque en el caso yo, que quise ser docente, okay, yo miraba en las noticias tantos jóvenes que entraban a drogas, tantos asesinatos de jóvenes. Y eso que yo estaba en el colegio, yo decía, pero yo me puse a pensar, si en mi casa, en mi familia, mi madre y demás,
nos educan de esta manera con valores, ¿por qué realmente no radicar el problema desde la raíz? ¿Y cuál es la raíz? Es ese conocimiento de valores, de amor, de confianza en el niño. Y eso es lo que quiere Dios, que tú, desde tu vocación, desde tu pensamiento, puedas realmente planificar el objetivo que quieres alcanzar. ¿Qué objetivo quiero obtener? Aparte de obtener ingresos económicos con tu profesión, que ese es el segundo plano, el primer plano tiene que ser, ¿qué quiero dejar como legado en esta generación? Dejar ese legado que diga, en mi caso, yo hago música y me dicen, pero vos no pegas en la radio, no pegas en la tele. Pero yo desde que regresé a escribir canciones nuevamente, yo dije, mi objetivo no es realmente que me suenen en la radio, que me suenen en la tele. Si me llaman a una entrevista o algo por el estilo, está bien. Pero mi objetivo es que mis canciones que están en YouTube, que queden en el algoritmo, para que el día de mañana, que yo ya no esté aquí, algún joven vea algún video mío por casualidad y diga, wow, mira esta persona, cómo él hacía música con valores y quizás las reproducciones que tiene no lo permitieron hacerse viral, pero mira con qué amor hacía las cosas. Yo quiero ser como él. Y es donde tú comienzas a hacer ese cambio en las personas, a decir, wow, realmente estoy dejando un legado. Y esa es la voluntad de Dios, que tú desde tu corazón dejes un legado marcado en las personas. Bueno, sí, incluso sí, tú tomaste una decisión crucial al decidir hacer música, al decidir escribir, al decidir que la letra tenga contenido sano. Incluso una de las decisiones cruciales que nosotros tomamos en nuestra vida diaria es elegir nuestra carrera, tu compañero de vida, tus amigos y entre otras cosas. Voy a postularme para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces son decisiones cruciales, porque tomar una carrera no es fácil, porque tienes que tomar algo que a ti te guste, algo que te puedas desempeñar de la mejor manera, escoger a la persona con la cual tú quieres pasar toda tu vida. No es fácil tampoco, porque, o sea, tienes que ver cómo es el carácter de esa persona, si ama a Dios, cómo esa persona trata a las demás personas, todo eso. Oye, Enzo, y tus amigos también son importantes porque tienes que saber elegir a esas personas que te edifican y te van a sumar, ¿no? Correcto, Entonces, que sumen y que no. Es como, regresando al ejemplo de la ausencia, es lo mismo, o sea, cuando tú no cumples un objetivo de ciertas planificaciones, tú rápidamente comienzas como a ver en qué está fallando esa planificación, por qué no llegas a ese objetivo y comienzas a ver tu entorno, comienzas a ver qué recursos tienes para poder vincularlos en esa planificación y llegar adecuadamente al aprendizaje del niño o del joven que le estás enseñando. Y lo más importante es que esa planificación tiene que no satisfacer tu ego como persona, sino que satisfacer realmente las necesidades del corazón, las necesidades de vocación, las necesidades de pasión. Tener esa empatía o enseñar la empatía a aquellas personas que no saben cómo llegar a ese valor. incluso, si tú, por ejemplo, los que vayan a escuchar esto y los que están viendo esto, si tú deseas que Dios te hable claramente, entonces lo mejor es que tomemos las decisiones correctas, enfocándonos en que no cometamos los errores que ya hicimos en el pasado, tomar malas decisiones, ¿no? Lo primero y más importante que deberíamos hacer nosotros es entender si nuestro corazón está en un buen lugar. Realmente tu corazón, piénsalo, ahora está en el lugar correcto, está en el lugar que debe estar, está con los amigos del mundo que te llevan a hacer cosas que solamente te dañan, que solamente te destruyen. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que debemos examinarnos para ver si la voluntad de Dios es algo importante para nosotros. O sea,
Porque muchas personas no pensarán así, o sea, yo quiero tomar esta decisión porque a mí me gusta, porque yo quiero, pero hay otros que van a decir, yo quiero tomar esta decisión porque esto es lo que le agrada a Dios. Entonces, realmente debemos ver dónde está enfocado nuestro corazón. Ok, y entonces, algo que muchas personas lo utilizan a veces de muy mala manera, pero que es algo cierto, pero no es para utilizarlo de una mala manera, es que Dios nos ha dado un libre albedrío. ¿Sí o no, Sammy? Sí, correcto. Es Ok, como, sí, es como ahí en Proverbios 14:12, que nos dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nosotros queremos tomar ese camino direccionado a mi objetivo, pero a veces Dios te saca de ese camino que tú tienes para llevarte por otro camino que Dios sabe de que vas a llegar a tu promesa. Quizás sea un camino mucho más largo, pero en ese camino Dios te va a ir dando el aprendizaje, te va a ir dando la sabiduría para que tú vayas encaminado a cuál es esa voluntad de Dios para tu vida, porque todos tenemos una voluntad de Dios para nosotros, pero por nuestro propio ego, nuestro propio querer vivir en nuestro propio conocimiento, ignoramos esas alertas y esas señales que Dios nos está poniendo para que no sigamos por ese camino. Y el día de mañana es por eso que vienen las dificultades, quizás vienen que te despidan de un trabajo o quizás que viene que tú estás estudiando y te comienzas a reprobar una materia en la universidad y es porque algo estás haciendo mal en ese camino. Y es donde ahí tienes que tomar tú la conciencia y ser diferente. Y es pedirle a Dios que en tus deseos, en tus sueños, sea Él guiándote y sea Él poniéndote las señales que te lleven al camino correcto. es así, es muy cierto. Y justo esto con lo que tú estabas diciendo, Valeria, sabes que nosotros tenemos que elegir muchas veces, pensar muchas veces para elegir la decisión correcta, porque Dios nos hace responsable de nuestras decisiones. Entonces, muchas veces por las decisiones que nosotros tomamos le echamos la culpa a Dios. Cuando el que tomó la decisión fuiste tú, porque Dios te dio el libre albedrío de escoger a ti qué es lo que quieres para tu vida y qué es lo que no quieres para tu vida. Entonces, cuando una decisión incorrecta la tomamos, pasa algo y fue culpa de Dios. Fue culpa tuya porque tú tomaste la decisión. Pero por eso Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y es correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Una, guardar nuestro corazón por encima de todo, porque de él fluye todo. ¿Y dónde está tu tesoro? Estará tu corazón. Entonces, uno, no entregar el corazón. Tu No sé. corazón está preciado. Tu corazón tienes que entregarlo a la persona correcta. Porque, ajá, tú vas a tomar una decisión importante en tu vida y es elegir con la persona con la cual vas a pasar el resto de tu vida. Entonces, eso no lo podemos tomar con sentimentalismo, con emoción, eso lo debemos tomar con dirección, con sabiduría y con sensatez. Debemos centrarnos en realmente si esa es la persona con la que Dios quiere que estemos. Y esto lo vamos a ver más adelante. Muchas personas dicen, esto lo he oído mucho, de que, ay, pero ¿cuál será la persona que Dios quiere para mi vida? ¿Será que lo quiere así? ¿Será que lo quiere así? Eso no lo vas a encontrar en la Biblia así específico, pero ya más adelante vamos a hablar de qué debe tener esa persona que sea la voluntad de Dios. Entonces, Sammy. Es que como ahí, claro, tú decías, ¿no? Cuando queremos el estándar o vivimos en el error de querer tomar las decisiones del sistema, que el sistema te dice a ti, tienes que tener un hombre que sea trabajador, que tenga cargo, que tenga casa, que tenga un buen puesto laboral, pero el sistema realmente no te dice lo que realmente Dios quiere que sea esa persona para ti, que sea una persona que en primer lugar, en todas las decisiones que tenga a Dios en su puesto y luego que te ame a ti, porque incluso en la Biblia dice, ¿de qué sirve que tú digas amo a Dios si no amas a tu prójimo? Porque Dios nos dice, tienes que amar a Dios, amarte a ti mismo y amar a tu prójimo. O sea, en eso
se descifra todos los mandamientos de Jesús en el amor, en amar. Y es como también en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, desde el principio Dios ya no creó para que nosotros fuéramos esas personas que llevaran la sal a otros, que fuéramos esas personas que lleváramos la bendición a otros, pero por nuestra propia voluntad, por nuestro propio conocimiento, nuestro propio ego, nos hemos apartado de esa voluntad de Dios. Es correcto. Incluso es así. Muchas veces, y esto lo hemos hablado en varios podcasts, nosotros hacemos cosas, buscamos hacer tesoros para esta tierra. Incluso Mateo 6:20 dice, si no hace tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orión corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, ¿dónde nosotros debemos hacer los tesoros? En el cielo. ¿Dónde debemos buscar hacer los mejores logros, hacer las mejores metas para todos? Es en el cielo. Y, Sammy, yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tienes que tomar una decisión importante, ¿a quién acudes? Hola, Andrea. Bueno, en primer lugar, yo como hijo de Dios, desde que tomé ese paso de servirle a Dios en la iglesia desde 2019, siempre todas mis decisiones acudo primeramente a orar con Dios, porque realmente muchos me dicen, ¿por qué no tomas ese trabajo que te están dando? Pero realmente yo digo, primero voy a ver si en esta semana esa puerta se cierra, es porque realmente Dios escuchó mi oración y ese lugar no es mi tierra prometida donde Dios quiere que esté. Y a la semana viene y Dios me abre otra puerta y esa puerta no se cierra, porque realmente tú estás centrado en esa conexión con Dios. Y es que muchos viven en este sistema enamorados, aparentemente donde todo es bonito, te pintan la idea como que haciendo buenas obras tú tienes pensamientos sanos. Incluso es así, porque siempre que nosotros tenemos que tomar una decisión importante, sea como de lo más básico, elegir una ropa, elegir qué vas a comer, siempre tendemos a acudir a alguien. Y esto es algo cierto, siempre acudimos a alguien, sea nuestra mamá, sea nuestros amigos, les enviamos fotos a nuestras amigas, para que te guste este tipo de vestido, no, si no me gusta, no te queda bien, y tú no te lo llevas porque no le gustó a la otra persona, quizás a ti te gustó, pero no le gusta a los demás, entonces tú dices no, entonces no me lo llevo. Incluso, es así, siempre acudimos a las demás personas, pero muy rara vez acudimos a realmente la persona que nos va a dar el mejor consejo de todos, y ese es Dios. Porque tú vas a acudir a Dios. Dios, tengo que, hasta por lo más básico, Dios, ¿será que esta ropa realmente te agrada? ¿Será que esto realmente te gusta? Dios, ¿será que esto me va a bendecir o esto me va a alejar más de ti? Desde lo más básico, siempre debemos acudir a Dios para tomar una decisión. Y la otra pregunta, Sammy, ¿de quién? Y esto es la pregunta porque quizá estas preguntas llegaron, valga la redundancia, llegaron a mi mente porque es algo que surge diariamente, y es que siempre valoramos la opinión de las demás personas, lo que las demás personas dicen, los consejos que las demás personas nos dan, y en sí son importantes lo que las otras personas nos dicen, porque muchas veces lo dicen para nuestro bicho, pero igual se valora. Pero ¿de quién es la opinión que tú más valoras? Claro, bueno, como dice la palabra de Dios, primeramente, obviamente, la palabra que tú debes de tomar, o el consejo que debes de tomar primeramente, esta es de tu núcleo familiar, ¿no? Tu mamá, tu papá, un tío, una tía, un abuelo, o una abuela que tiene más trayectoria, incluyendo el consejo más importante viene desde tus abuelos, porque incluyendo la misma palabra de Dios dice, cuando tienes un problema en la iglesia, acude a los ancianos de la iglesia, porque ellos, por su recorrido largo, ellos saben qué consejo darte para que tú como joven no caigas de tu fe. Pero realmente en este sistema actual el consejo principal tiene que ser
de Dios, o la voz principal tiene que ser la de Dios. Y no exactamente decirle a Dios, tengo este problema, ábreme esa puerta, sino que simplemente pedirles tu sabiduría a Dios para poder discernir qué persona Dios va a utilizar para darte una palabra a ti. Porque Dios puede utilizar una piedra, puede utilizar a alguien que no vaya a la iglesia para darte un consejo. Porque Dios se manifiesta en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Y es que Dios nos dice que nos despojemos de nuestros pensamientos terrenales y que acudamos a los pensamientos espirituales en una oración de arrepentimiento para que podamos realmente entender el porqué del suceso. Sí, es muy cierto. Y eso es importante realmente tener claro cuál es la opinión que tú más valoras, ¿no? Y llegamos a otro punto importante. Ya habíamos hablado de que para saber cómo hacer la voluntad de Dios debemos saber dónde está nuestro corazón, ¿no? Ahora, esto es algo que siempre nos pasa. Escuchamos los consejos, escuchamos las cosas que los demás nos dicen, pero nunca lo aplicamos. Lo queremos aplicar cuando ya hemos metido la pata, cuando ya hemos tomado la mala decisión. Ahí sí queremos ser obedientes y haber prestado atención a lo que la otra persona nos dijo, sea Dios o sea un familiar, como decía Sam, sea tu abuelo, sea tu papá, sea tu mamá, ¿no? Entonces, el segundo punto importante para hacer la voluntad de Dios es aplicar la palabra de Dios. Es aplicar lo que Él te dice a través de su palabra, a través de las personas que están predicando, a través de esas personas que quizás se acercaron a ti porque entendieron y vieron una necesidad en ti, entonces decidieron aconsejarte, ¿no? Nuestras decisiones tienen consecuencias y posiblemente eso es lo que más nos asusta, de que muchas veces decimos, ay, ¿será que esta decisión que voy a tomar no vendrá algo mal después, no voy a cometer un error, no voy a cometer esto, ¿no? En ocasiones el miedo de hacer algo equivocado te paraliza y siempre es así. Siempre, yo ando pensando siempre antes de comprar algo, yo soy de las personas que piensan mucho, yo como que, entonces después, unos días después yo vuelvo a comprarlo, ¿entiendes? Entonces es así, es como que vas analizando, vas planificando qué debes hacer y pensar realmente si la decisión que vas a tomar va a ser la correcta y si eso realmente te va a ayudar o realmente lo necesitas, digamos, productos o cosas así, ¿no? La voluntad de Dios se encuentra en su palabra a nuestras vidas, ¿no? Situaciones, decisiones individuales, es decir, en la palabra vas a encontrar todo lo que tú necesitas saber para hacer su voluntad. Y algo que me gusta mucho ese versículo que dice, toda la escritura está inspirada por Dios para corregir, para redarguir y para guiar en justicia, ¿no? Entonces, toda la escritura está guiada por el Padre. Entonces, la escritura te va a corregir y siempre te va a llevar por el camino correcto, ¿no? Entonces, siempre es buscar en la palabra cómo hacer o qué es lo que Dios nos dice que hagamos. Por ejemplo, tu prójimo se está portando un poquito difícil. He visto muchos títulos de esto que dicen, mi prójimo no ayuda mucho. Es verdad, el prójimo no ayuda mucho. Pero aún así, Dios dice, ámalo, porque el prójimo se comporta así contigo. Pero tú también eres prójimo y también te comportaste así con otra persona. Entonces la persona también tuvo que tener un poquito de paciencia contigo. Entonces es más o menos así. Entonces la palabra vamos a encontrar... Yo tengo paciencia contigo. Entonces nosotros debemos aplicar la palabra en nuestra vida. Entonces, no solamente escucharla, es entender a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y vamos a ponernos un poquito en la situación de Jesús. El Padre le dio un mandamiento, o sea, tú vas a ir a la cruz por todos mis hijos, por los pecados de todos mis hijos. Y aunque para Jesús fue difícil, porque a él le dolió, a Jesús, digamos, tenía ese miedo, le paralizaba al tomar esa decisión, porque él estaba paralizado, él sentía el miedo y el terror de lo que iba a acontecer, porque no iba a ser un suceso fácil. Pero aún así, él supo que era la voluntad del Padre y decidió hacerla, ¿no? Entonces muchas veces las decisiones que vamos a tomar no van a ser fáciles y tampoco el proceso de esas decisiones van a ser fáciles, pero lo que importa es hacer la voluntad de Dios y ver el resultado de esas decisiones, ¿no? Correcto. Y que también ahí en Romanos 12:22 nos dice que no os conforméis por el siglo, sino que transformaos en medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, prácticamente Dios nos dice que todo lo que este sistema te ofrece, no te conformes. O sea, si este sistema te puede decir, tienes cierta edad porque no te has casado, tienes cierta edad porque no tienes carro, tienes cierta edad porque no has trabajado en una oficina de gobierno, sigues trabajando en este lugar. Porque realmente todo eso es pasajero. Y realmente tú tienes que renovar ese entendimiento en Dios. Es como Salomón, cuando Salomón habló con Dios, Dios le dijo a Salomón, conozco tu corazón y yo te voy a dar todas las tierras que están a tu alrededor, vas a tener grandes parcelas para que puedas cultivar más frutos, vas a tener mucho más riqueza. Y el mismo Salomón le dijo a Dios, no me des todo eso porque realmente yo ya tengo en mi reino. ¿Para qué quiero más si ya mi reino me satisface todo eso que tú me estás dando? No quiero que me des sabiduría. Y es lo que nos dice Dios en Romanos 12:22, que pidamos esa sabiduría, ese entendimiento a Dios para poder nosotros discernir cuáles son las amistades que me van a ayudar en el camino de mi objetivo. ¿Cuáles son esas personas que me van a aconsejar adecuadamente alcanzar ese sueño que quiero llevar? Y que Dios mismo te quite del camino a esas personas que no te ayudan a llegar a ese objetivo. Porque tu círculo de amigos puede estar bastante lleno, pero muchas veces esos amigos que tú tienes cercanos no te están ayudando a alcanzar el objetivo, realmente están como obstruyendo a alcanzar la meta, porque te dicen, no, ¿para qué tienes ese sueño? Mira en qué país vives, nunca vas a llegar a esa oportunidad. Te están como quitando esa fe que tú tienes de llegar a lo que tú quieres. Y es como tú dices, no, realmente voy a preguntarle a Dios a ver si verá lo que mi amigo me dijo. Y es cuando Dios te va dando señales y automáticamente tú verás que el día de mañana va a venir una persona y te va a dar un consejo que tú dices, wow, pero ¿cómo sabe esta persona que yo dije esto con Dios? O sea, es donde tú dices, realmente ahí está Dios, escuchando tu oración. Yo incluso tengo bastante testimonio de eso, de que cuando tú necesitas saber algo, Dios te va a responder en el tiempo indicado. Y es que yo al comienzo de seguir a papá, me encontraba con preguntas, con decisiones complicadas. Por ejemplo, yo tenía una célula que era una reunión pequeña con ciertos líderes de la iglesia y una vez nos mandaron a indagar un tema muy complicado en la Biblia, ¿no? Entonces ellos decían una cosa, yo había investigado otra y yo le pedí a Dios, o sea, Dios, dame discernimiento para saber qué es realmente lo que dice tu palabra y realmente no aceptar o yo querer decir que es así o lo que ellos dicen es así, sino lo que tú digas. Y pasó un tiempo, mi tío me llamó, mi tío es cristiano, mi tío es cristiano, él fue el que me llevó a mí a conocer de papá. Y él me llamó y de la nada empezamos a hablar de todo esto como está y yo no hablo mucho con él. Me llamó así de la nada y me dice, lo que tú le estás pidiendo a Dios es cierto, esto es así y Dios te manda a decir eso. No sabes cómo llenó eso mi corazón de manera extraordinaria porque realmente era lo que yo estaba esperando, la respuesta de Dios, estaba esperando esa respuesta. Incluso hace un año atrás yo estaba pasando por momentos difíciles, o sea, donde yo estaba desesperada, que yo ya no quería nada, que yo no nada. Mi tío me volvió a llamar y me dice, no, tú puedes con esto, Dios tiene esto para ti. Y yo lloré porque escucharlo era como si estuviera escuchando a Dios a través de él, era una forma extraordinaria. Entonces, Dios sí te da la respuesta, sea a través de su palabra, sea a través de una persona, porque Él nos utiliza, somos instrumentos. Entonces, quizás no te va a utilizar a ti directamente porque tú necesitas realmente escuchar la voz de alguien más para sentir que Dios realmente está ahí contigo. Muchas veces solamente lo vas a leer en la Biblia y vas a encontrar la respuesta, pero otras veces es como que Él te quiere dar ese abrazo a través de alguien más, ¿no? Y
vamos a ver este punto importante, que Sammy debería saber un poquito de esto, que es en el caso del matrimonio. Vamos a, Ok, vamos a ver. Entonces, una de las preguntas que surgen para los jóvenes y para las personas que realmente están buscando esa persona con la cual desean pasar el resto de su vida es que, ¿debo casarme con esta persona? Es lo que siempre le preguntamos a Dios, ¿debo casarme con esta persona? ¿Es la persona indicada? ¿Es la persona que tú quieres? Y queremos encontrar todo eso en la Biblia. Pero en la Biblia no vamos a encontrar una explicación específica de que, por ejemplo, debes casarte con esa persona, debes casarte con la persona de cabello rubio, de ojos azules, que no sé qué más. No, lo que vamos a encontrar en la Biblia es, debes casarte con una persona creyente. Esto sí vamos a encontrar en la Biblia, de que debe ser una persona que realmente ame a Dios y siga a papá, ¿no? Porque si no estaríamos en un yugo desigual. Y 1 Corintios 7, 8 al 9 dice, yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casarse como yo. Eso es el ejemplo que nos da Pablo. Pero cada uno, Dios le ha dado No, capacidades Pablo. distintas. Dios le ha dado capacidades distintas a cada uno y unas clases a otros de otras cosas, ¿no? Pero si no se pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que más. Entonces, a esto es lo que vamos. Pablo daba este consejo de que, o sea, si tú te puedes quedar soltero, de que si es la voluntad de Dios que tú te quedes soltero como Pablo, está bien, no está mal. Pero si eres esa persona que tiene como las hormonas, por decirlo así, más activas, es bueno de casarse para no entrar en una fornicación y hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo voy yo a esto? A lo que realmente lo que la Biblia sí te debe decir es que debe ser una persona creyente. Porque si tú te unes con una persona en yugo desigual, supongámoslo, al medio laboral, tú estás en tal puesto y tú estás buscando crecer más, pero te casaste con alguien que no le gusta crecer, que no le gusta ver tu crecimiento, que te dice, no, deja ese trabajo, consíguete uno menos, consíguete uno así, no va a ser una persona que te edifique. Va a ser una persona que te haga desistir de lo que realmente tú anhelas para tu vida, digamos en el ámbito laboral. Así mismo pasa con la voluntad de Dios. Si a ti te gusta ir a la iglesia, si te gusta predicar la palabra de Dios, si te gusta llevar el mensaje y te vas a unir con una persona que no le gusta, que le gusta ir a salir con sus amigos, a tomar, a hacer cosas y te dice, vámonos, no vayas a la iglesia, vente conmigo, es una persona que simplemente te va a alejar de hacer la voluntad de Dios. Entonces la Biblia es clara en decirnos cómo debemos elegir la persona con la cual nos debemos casar y es que sea una persona que ame a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Es que realmente también en este tema, por ejemplo, muchos dicen, ¿cuál es la persona correcta? O para ti siempre me han salido videos de chicas que dicen, tengo 30 años y aún no me he casado, tengo 28 años y aún no me he casado. Pero justamente recuerdo algo que estaba hablando con una amiga y es que muchas veces no es que no ha llegado la persona correcta para tu vida, como decía yo al inicio, todos tenemos esa voluntad de Dios para nosotros, pero en nuestra planificación de vida hemos sacado a Dios de la planificación y es por eso que nunca vamos a llegar a esa tierra prometida, porque estamos forzando a estar en este mundo, caminando por nuestra propia planificación sin meter a Dios adentro. Y entonces hablaba yo con mi amiga y decíamos, es que realmente cuando tú estás soltero, es porque realmente Dios te tiene soltero porque quiere que tú cambies cosas de tu vida. Dios no te dice, pon estándares altos para que llegue esa persona para ti. Estándares como que sirva a Dios, que ame a Dios, que tenga carro, que tenga un buen trabajo, que sea ojos azules, que sea alemán, que sea, qué sé yo, cualquier otro rasgo físico. Y lo único que yo dice, en lugar de que pidas estos estándares, mejor preocúpate tú a cambiar tu forma de vivir para que cuando llegue esa persona, realmente tú seas la oración contestada de esa persona. Pero no que tú ores para que la persona que tú quieres llegue a ti, no. Ora para que Dios te cambie tu corazón, cambie tu mente, cambie tu forma de vivir la vida para que cuando llegue esa persona, tú seas la oración contestada de esa persona. Así. Incluso, bueno,
Sí debemos tener claros y es ser decididos al momento de elegir a esas personas, ¿no? Porque eso se trata de tomar buenas decisiones, pero siempre es bueno tener, por ejemplo, planificado o estructurado realmente lo que tú quieres para tu vida. Y a lo que tú quieres para tu vida es saber lo que tú necesitas para tu vida. Es en entender que una persona no te va a dar la felicidad, la persona vas a ser un complemento, es decir, ambos se van a complementar para seguir avanzando, para buscar ser lo mejor. Y lo que yo digo en esos momentos en los que estás buscando respuestas, no te paralices en esa área en la que deseas información específica cuando Dios no te la ha dado, pero en un momento Él te va a hablar y te la dará, ¿no? Él te ha dado principios generales en los que puedes basarte para tomar decisiones. Y esto es lo que me gusta. Muchas veces nos cerramos, nos paralizamos porque no tenemos una respuesta de Dios, porque escuchamos una prédica y Dios no nos responde, porque escuchamos una alabanza y Dios no nos habla, porque leemos su palabra y Dios no nos dice nada. Pero Dios nos ha dado principios específicos que debemos basarnos en ellos para tomar las buenas decisiones.